Listo. Bueno, pues buen día, Carla, qué bueno que estás. Mira, lo que voy a platicar hoy es un poquito más de los patrones y de algo que, bueno, digamos que es como el trabajo relacionado, ¿no? Lo que yo hice de patrones para el ajedrez que está en la tesis de doctorado, que es parte de la tesis, no es solamente eso, sino que es otras cosas, otras de las cosas que hice, se basa también en el trabajo de otros, ¿no? O sea, la realidad de las cosas es que tienes que pensar cuando se hace un trabajo, sea de tesis de licenciatura o de maestría o de doctorado, lo que sea, siempre tienes que ver qué han hecho otros. Pues así funciona la ciencia, ¿no? Vas viendo qué han hecho otros para saber por dónde ir. Entonces, ya había hablado yo de Christian Donninger, que escribió un programa que se llama NIMSO. Donninger es un programador profesional y tiene un doctorado en estadística matemática por parte de la Universidad de Tecnología de Viena. Donninger hoy en día ya ha dejado, hace años ha dejado el ajedrez por computadora y se dedica a trabajar en sistemas para la bolsa de valores, una cosa así. En los años 80, 90, más bien, creó un programa que se llamaba NIMSO. NIMSO es, bueno, Nimzovich era un jugador de ajedrez de los años 20 y él escribió un programa que se llama NIMSO. Pero poco después trabajó en un proyecto aún más grande para ajedrez que se llamaba Hydra. Hydra es un monstruo mitológico de miles de cabezas, me parece, ¿no? O sí, creo que sí, ¿no? Hydra no es un... A ver, déjenme ver. ¿Hydra qué es exactamente? No sé si es una mujer que tiene un montón de... Este... no, es una mujer que tiene varias, tiene el cabello son serpientes, ¿no? Me parece. Hydra, mitología, nada más les digo. Bueno, es un monstruo de muchas cabezas también. No, más bien es... No, entonces estoy equivocado. Hydra es un monstruo de muchas cabezas. Sí, no es una mujer con muchas cabezas, se tiene otro nombre. Pero bueno, Hydra es un monstruo de muchas cabezas, pueden ser miles, ¿no? Y hay toda una, en la mitología hay toda una historia de cómo lo mataron a Hydra, ¿no? Bueno, el caso está en que Hydra es un programa que funciona con montones de procesadores en paralelo y bueno, Donninger escribió algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, algo que inventó que se llama la heurística del movimiento nulo, el cual publicó en una revista especializada y que se tomó con mucho interés por parte de los que investigan y programan cosas de ajedrez. La idea del movimiento nulo es, imagínate que no haces ninguna jugada y que otra vez juega el contrario. Y entonces a partir de ahí llega a ciertas conclusiones y ha sido muy importante esa contribución, chiquita, pero es muy importante. Donninger es un austriaco e introdujo un lenguaje de programación gráfico orientado a expresar conocimiento de ajedrez en NIMSO, el cual bautizó como Che, en lugar de C, ¿no? Como Che de chess, ¿no? Y que usa el núcleo de NIMSO, Oracle, así se llama el núcleo del programa, aunque no encontró el éxito que él esperaba. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, Oracle, el sistema de NIMSO trabaja bajo un núcleo que es el que controla toda la información que sale y entra al sistema de la partida de ajedrez y que decide qué jugar, ¿no? Y entonces este hombre creó un lenguajito para poder expresar conocimiento de ajedrez. Cuando trabajó en Hydra, era un clúster de cómputo, el cual consistía en FPGAs, que son unos procesadores programables, y PCs con x86. Fue un patrocinio de una empresa que se llama Chess Base, que es de ajedrez, y empezó con un proyecto que se llamaba Brutus, y después los Emiratos Árabes también le dieron dinero para trabajar sobre eso. Hydra hizo su debut en el 2004 en un torneo de computadoras, hizo 6.5 puntos de 7 posibles, o sea, empató una partida y ganó las demás. Y le ganó a competidores como Fritz y Shedder, que eran los programas más fuertes en ese entonces. En el 2005 hizo 8 puntos de 9 por encima de Shedder. En los torneos con seres humanos,
tuvo resultados increíbles. Jugó un match contra uno de los jugadores más fuertes del Reino Unido, de Inglaterra, Michael Adams, al que le ganó 6,5-medio. O sea, le ganó 6 partidas y empató una. Y desafortunadamente, por cuestiones de dinero, el proyecto se descontinuó en el 2006, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si ya hablé de Hydra, pero bueno, más o menos es lo que pasó ahí. Y lo que quería hablarles aquí es de Che. Escribí un programa que se llamaba Che++, como C++, Che++, que la idea era tener un lenguaje de computadora para representar conocimiento ajedrecístico. Donninger eh, mostró algunos avances importantes en el desarrollo de los motores de ajedrez. En los años en que hizo esto fue en 1995-1996, y el autor decidió reformular el problema de su sistema, pues decía que aunque jugaba muy bien, le faltaba el punch de otros programas como Fritz. Fritz jugaba, o sea, para definir las partidas como que le faltaba cierto punch, ¿no? Fritz lo hacía mejor. Entre las consideraciones importantes fue el poder alimentar conocimiento ajedrecístico de alguna manera que fuese fácil. Donninger tenía con él un experto en ajedrez, pero no en cómputo. Y entonces el autor desarrolló un lenguaje basado en algunos conceptos del lenguaje Forth, que a decir del mismo puede aprenderse en un par de horas y que permite alimentar información al motor de NIMSO para así darle más fuerza y potencia a sus movimientos. Donninger indica que un lenguaje que puede especificar conocimiento ajedrecístico requiere de, primero, una interfaz gráfica en donde el experto puede alimentar la información de manera sencilla usando menús, botones, listas, etc. No debe tener necesidad de programar un sistema. Debe poderse de forma alterna programar al estilo tradicional como en cualquier lenguaje de programación. Eso es lo que básicamente hacen hoy los sistemas de cómputo, o sea, los lenguajes de programación que tienen una interfaz gráfica asociada, ¿no? Por ejemplo, Delphi tiene una interfaz gráfica prácticamente asociada, entonces uno hace la ventana y tiene un diseñador como gráfico. Creo que Visual Basic lo hacía, y hay algunos lenguajes, C++ en algunas versiones, Visual C++ lo hace, en fin, ¿no? Ahora, el conocimiento adicional no debe modificar el código del programa de ajedrez. Si yo le meto más información, el programa de ajedrez sigue sin ser modificado, ¿no? El sistema no debe de hacerse más lento de forma ideal de ejecución del programa. Es decir, si yo le doy más información, en principio debería buscar que esa información no altere demasiado para que no tarde más. El sistema va a tardar más, pero el chiste es que tarde menos. Acuérdense que en los programas de ajedrez, una de las cosas fundamentales es que cualquier microsegundo que yo pueda ahorrar debe ahorrarse, ¿no? Porque el tiempo es escaso, y además, como se juega el ajedrez contra reloj, o sea, se juega con reloj y hay un tiempo límite, hay que ser muy eficiente, ¿no? Si yo hago un programa de ajedrez y tarda mucho en hacer cada jugada, pues no funciona. Y creo que les había comentado alguna vez, cuando yo empecé a estudiar en la UNAM, eh, tenía un amigo que trabajaba en el IMAS y había un estudiante de maestría que había hecho un programa de ajedrez y querían que alguien lo probara. Entonces me llamaron a mí, porque no sé quién me conocía, y lo fui a probar. Entonces empecé a ver su programa y tardaba 5 o 6 minutos por jugada. Entonces, pues no se podía usar. O sea, para jugar no servía. Entonces ya le expliqué yo, después de media hora de probar el programa, que ya estaba fastidiado, le dije al director de la tesis, le dije lo que había visto, y entonces él tomó nota de la cantidad de nodos que había analizado y qué sé yo. Pero la verdad es que, digo, como tesis de maestría puede funcionar, pero como un programa funcional, no, de plano no, ¿no? Y bueno, y finalmente dice Donninger que su sistema debe poderse extender fácilmente. La interfaz gráfica diseñada para el programa eh, permite introducir posiciones para ser analizadas por el programa NIMSO. Donninger habla de dificultades para expresar relaciones lógicas como NOT y OR y resolver sus posibles ambigüedades. Una vez que el experto define la posición, en este caso un patrón específico de piezas y o peones, se le dé el nombre a dicha posición y del cómo se resuelve, es decir, cómo el bando en cuestión saca la ventaja. Esto se convierte en lenguaje de programación Che, el cual después puede editarse con cualquier editor como VI en Linux o cualquier otro editor de texto, ¿no? De hecho, la interfaz gráfica permite que el experto de ajedrez se libre de saber de código en un lenguaje de alto nivel, y en este sentido califica la interfaz como una especie de preprocesador. ¿Qué es lo que hace? Pues uno en un ambiente gráfico pone la posición que uno quiere y esa se convierte en instrucciones del lenguaje, ¿no? Entonces es un preprocesador.
Bueno, el lenguaje Che de Donninger está influenciado por C y por Ford en su nivel conceptual y filosófico, dice el mismo Donninger. El lenguaje tiene 3 unidades semánticas y sintácticas. Pattern, que es patrón, advice, que es consejo, y rule, que es regla. Ahorita van a ver un ejemplo. Pattern define pattern, que es patrón, define las características de la posición, la formación de los peones, la posición del rey, si las damas están en el tablero, etc. Un advice, un consejo, se usa para expresar un plan, cambiar los alfiles blancos, atacar la cadena de peones con C5, empezar un ataque de las minorías. El advice es el consejo que da el sistema, pues. Los patrones y consejos se combinan en una regla, en una rule. Esta checa primero si todos los patrones de la regla son ciertos. Si se cumplen todas las condiciones impuestas, entonces la regla es cierta. Si es así, se ejecuta el consejo, el advice, y NIMS entonces juega de acuerdo a los consejos que da la regla. Donninger dice que un patrón y un consejo pueden ser usados dentro de un número arbitrario de reglas. Es posible anidar patrones y consejos, pero no se pueden anidar reglas, o sea, no puede haber metareglas. Así pues, un patrón C podría definirse como el patrón A y el patrón B, también como el patrón A o el patrón B. Y eso me recuerda un poco a lo que hace Prolog, ¿no? En Prolog puedo definir predicados, que pueden ser incluso reglas, y puedo usarlas dentro de reglas. Si Donninger hubiera usado alguna versión como de Prolog, podría haber hecho que las reglas también fuesen metareglas, ¿no? Bueno, Che soporta como C una instrucción include, que de manera que patrones y consejos específicos para ciertas aperturas pueden ser usados selectivamente, ¿no? Entonces, el programa dice, bueno, si jugaste una española, puedo incluir, o sea, tiene una condicional que dice, si esta es la posición, puedes incluir un patrones para la española, la India del Rey, la siciliana o cualquier apertura o defensa que quieras. Bueno, hay que decir que ya se han intentado lenguajes de propósito específico como el que vimos la vez pasada de George y Schaffer, ¿sí? Que se llamaba MASH, ¿no? Master Advice for Chess, ¿no? Normalmente estos lenguajes están muy ligados a la aplicación y solamente los programadores pueden extender el sistema. En el caso de Che, cualquiera puede cambiar lo que quiera que quiere que haga el motor de ajedrez. De esta manera, dice Donninger, es más fácil así desarrollar y mantener el código existente. Donninger decía algo que llamaba la atención. Decía, bueno, imagínense que yo tengo mi programa NIMSO, pero yo le agrego todo un subprograma que cambia la manera en cómo NIMSO resuelve las posiciones. La pregunta es, ¿ese NIMSO es el mismo que yo tengo o es otro nuevo? Si es otro nuevo, ¿podría competir como otro programa en los campeonatos de computadora o sigue siendo NIMSO, ¿no? Y si alguien escribe en el lenguaje Che, que es público, ¿no? Escribe cosas que cambian cómo se comporta el programa para encontrar la respuesta correcta a una partida. Entonces la pregunta es, ¿es código nuevo o se le considera como qué código? Porque se supone que en los torneos de ajedrez por computadora no se pueden tener clones, ¿no? De programas. Entonces, si yo le pongo nuevas instrucciones al programa, ¿es un clon o no es un clon, no? Entonces, Donninger planteaba esa duda al respecto, ¿no? Bueno, creo nunca se resolvió. Bueno, hoy en día los programas de ajedrez, les decía, ya no se juegan en un hotel y con los autores presentes y viendo qué está pasando, ¿no? Que era siempre más espectacular. Hoy se mandan los programas a un sitio en internet y el autor del sitio los pone a jugar entre ellos todo el día y toda la noche, cientos de partidas, ¿no? Y después de una semana o dos, encuentra cuáles son los resultados y pone las partidas y todo. Bueno, y calcula qué tan fuertes son los programas ahora, ¿no? Ha cambiado mucho ese sentido. Che es un intérprete en la mejor tradición de Ford. No sé si conocen Ford. ¿Conoces Ford, Carla? ¿Has oído hablar de Ford? No, ¿Estás ahí, Carla? sí, pero ya contestó en el chat que no. Ah, perdón. A ver, déjame ver. No. Bueno, Ford es un lenguaje de programación que
funciona, está basado en stack. Entonces, si tú usas Java, C, Pascal, cualquier lenguaje de programación, el stack no está accesible a ti. Tú, por ejemplo, dices, tú creas una rutina y esa rutina llama a una segunda rutina. Entonces, cuando entras a la segunda rutina, el sistema tiene que guardar en el stack de dónde viene para que cuando termine la rutina siga en la siguiente instrucción. Si no guardas esa información, pues es como pasar una nueva rutina y entonces te olvidas y ya no sabes dónde seguir. Entonces, el stack permite hacer esto. Te pongo un ejemplo más sencillo. Imagínate que te hablan por teléfono, tienes varios teléfonos que contestar, entonces suena un teléfono, contestas, empiezas a hablar con la persona que te marcó y de pronto suena un segundo teléfono. Entonces le dices con la primera persona que estás hablando, le dices, espérame un segundo, voy a contestar. Y entonces contestas el segundo teléfono y cuando cuelgas en el segundo teléfono, regresas al primer teléfono y sigues la conversación donde te quedaste. No contestas el primer teléfono de nuevo y dices, hola, ¿quién habla? No, te tienes que acordar que tú estabas hablando por teléfono. Entonces, internamente, pues como que guardas en un stack en tu cabeza, ¿no? Que tenías ahí una plática pendiente que se quedó en tal lugar. Si después, si tienes un tercer teléfono y suena el segundo teléfono, contestas. Si suena el tercer teléfono, le sale el segundo teléfono, espérate tantito, tomas la llamada del tercer teléfono y cuando terminas, regresas al segundo teléfono, sigues la llamada ahí, cuando terminas, regresas al primer teléfono. Bueno, ese stack normalmente tú no lo manejas en los lenguajes de programación. Forth es un lenguaje basado en stack y es manipulable. Hay instrucciones para manejar el stack y todo funciona a través de un stack. Y entonces tú puedes poner operadores, puedes poner, por ejemplo, si quieres hacer una suma, lo que haces es 5 más 4 es 5, lo pasas al stack, 4 lo pasas al stack y pones el operador más, y el operador más lo que hace es tomar los dos valores del stack, los suma y deja el resultado en el stack, los quita y suma y deja el resultado en el stack. Todo se trabaja así. Bueno, ¿qué es un intérprete? Y funciona con una teoría como Forth. Y se produce código, pseudocódigo de un solo byte para una máquina de stack, ¿no? Exactamente como hace Forth. El intérprete puede analizar unas 1000 líneas de che por segundo. Toda la información pasa al corazón del motor de ajedrez Oracle, que está basado en el trabajo de Berliner que ya vimos, que hizo en Hightech, ¿no? Hightech funciona con Oracle y Donninger toma esa idea y la pone en su programa, ¿no? Bueno, de acuerdo con el autor, el intérprete de Che en su programa NIMSO es lo suficientemente rápido y no incide en los tiempos de análisis de las variantes que tiene que ejecutar en su programa cuando analiza las posiciones. El código interpretado es tan rápido como el código de máquina del compilador Wacom C. La razón es que el código P, el pseudocódigo que se inventó, es de un solo byte por instrucción y esto es muy compacto, pues es un solo byte, ¿no? Donninger promete en su artículo que planea implementar la parte de patrones de Che como un lenguaje de búsqueda de posiciones. Esto puede incrementar el potencial del desarrollo del sistema. Después de definir el patrón, el usuario podría buscar en una base de datos para hallarlo, pero nada de esto se hizo, ¿eh? O sea, él dijo, yo voy a hacerlo, pero nunca se hizo, ¿no? Bueno, por ejemplo, voy a poner voy a compartir acá, share, bueno, si ves, Carla, esta posición, hay un alfil acá, ¿no? Y esta posición es un patrón, ¿no? La definición de este patrón es, el patrón se llama PCOL, o se llama acuérdense muchas veces en los lenguajes, la P, el prefijo P de pattern, A de advice, ¿no? Y R de rule, ¿no? Entonces, aquí lo que hace, dice, bueno, esta configuración de peones y piezas se da en ciertas situaciones que se llama el sistema call, ¿no? Y dice, bueno, pues tiene peones blancos en E3, este es E3, D4 y C3. Los peones negros están en E6, perdón, en E6, D5 y C5, ¿no? Y hay un alfil blanco en D3, white bishop en D3. Este es el patrón. Ahora, ¿cuál es el consejo? Buenas jugadas, ¿no? Del peón negro es jugar de C5, capturar y comerse este peón, sin jugar el negro, ¿no?
o bien sacar el caballo de B8 a C6. El caballo que está aquí originalmente en la partida, salga esta aquí, sería otra buena jugada. Jugadas débiles sería poner el peón acá y moverlo acá. Eso es lo que encuentra ¿cómo se llama? El patrón. Y la regla toma el patrón y el advice. Entonces aquí, y el consejo, ¿no? Y entonces aquí tenemos el patrón que se especifica. La regla se lee así: si los patrones entre las llaves son verdaderos, o sea, en estas llaves que pusimos acá, entonces ejecutes el consejo. Así entonces Nimso juega primero, saca el caballo y después se come el peón, ¿ok? Los resultados según Nimso, según Donninger, no son muy halagadores, sobre todo cuando los programas juegan contra los seres humanos. Dice el autor, y eso es muy interesante, que en los torneos entre computadoras hay un balance mutuo de estupidez, pero los seres humanos no, porque los ajedrecistas poseen un bagaje de conocimientos y posiciones que hacen ver de manera más sutiles algunas situaciones. Por ejemplo, de acuerdo al autor, mientras más un programa no sabe que juega al ajedrez, mejor es contra los seres humanos. Y dice él que esta es la filosofía que usa Fritz, ¿no? Bueno, en conclusión, la idea de un lenguaje que puede expresar conocimiento ajedrecístico es interesante, pero quizás no es aplicable directamente para cambiar el comportamiento de un programa de ajedrez. De hecho, Donninger piensa que no es la bala mágica, así de Magic Bullet, ¿no? Que se esperaba, al menos en principio. Sin embargo, puede verse como una herramienta que puede incrementar en un número razonable las cosas que la computadora puede hacer. La idea de insertar conocimiento ajedrecístico a un programa, pues permite sacar mejores conclusiones, ¿no? Si han usado sistemas expertos, pues los sistemas expertos tienen un sistema de inferencia, tienen interfaz gráfica y tienen una base de conocimientos, una base de reglas, que son las que definen qué puede hacer el programa, ¿no? Mientras más reglas tenga, pues más soluciones puede encontrar. Si tengo un programa de diagnóstico médico y ese sistema finalmente lo que hace es tiene muchas reglas, pues puede diagnosticar mejor el sistema, ¿no? Bueno, algo que le pasó a Donninger con su programa NIMSO 3, en la versión 3, es que en un torneo que se jugó en el 96, en donde se enfrentaban grandes maestros contra computadoras, ¿no? NIMSO 3, que era el programa de Donninger, había jugado bien y se le había estimado una puntuación ELO de 2598, que es de gran maestro, ¿eh? Pero en el encuentro final, en la primera mesa, contra quien sería la postre el ganador, el gran maestro Seirawan, humano, ¿no? La partida le pasó lo siguiente. La máquina tenía que hizo una jugada muy rara, ¿no? Y entonces Donninger se preguntó qué pasó, ¿no? Y dice, de acuerdo a la narración del programador, dice que después de una partida que había jugado antes contra otra máquina, se añadió la siguiente regla al oráculo, que es la parte que tiene NIMSO para reconocer y manipular el conocimiento de ajedrez. Si aún no se han rocado y si ya se han hecho los movimientos de peones en el flanco dama, las jugadas G2, G4, G7 y G5 son malas. Ese es el conocimiento que le había metido, pero en la posición que estaban jugando, el movimiento era la jugada que la máquina pensaba que era mala. El oráculo, como tenía esa información de que esa jugada era mala, castigaba el movimiento en la evaluación de la posición. Y entonces no se jugó. Entonces hizo otra jugada que fue muy mala y perdió, ¿no? Entonces, el programa se brincó lo que proponía el oráculo porque le habían incluido una regla que estaba mal, ¿sí? Y bueno, Seirawan perdió la partida, perdón, Nimso perdió la partida y Seirawan se coronó como campeón del encuentro entre hombres y máquinas, ¿no? Entonces, bueno, el punto está en que la idea de Donninger, que no se desarrolló más, de hecho, déjenme decirles que el lenguaje Che está descrito en uno de los artículos que por ahí lo tengo, se los puedo mandar, se los voy a mandar, pero el lenguaje Che empezó a tener como cierta importancia y le empezaron a meter, o sea, la gente le interesó. Y si buscan un poco con cuidado en internet, pueden encontrar más información.
Pero, por ejemplo, las instrucciones venían en alemán, entonces yo traducí, yo no sé alemán, entonces empecé a traducir con Google Translator y más o menos entendí de qué se trataba, pero la realidad de las cosas es que yo no podía programar en eso, como él dice que en un par de horas ya puedes programar en Che, pues no, la verdad es que me parece que exageró la nota, ¿no? A pesar de que llevo toda la vida programando, ¿no? O sea, tampoco es tan, creo que no es tan fácil, ¿no? Creo. Entonces, bueno, eso es un poco lo que podría decirle de no, Carla, cuando hablo del oráculo y de castigar ciertos movimientos, no me refiero a una red neuronal. El oráculo era un sistema que funcionaba como un sistema experto, básicamente, y entonces ponía todas las valoraciones de las diferentes jugadas y decidía cuál era la mejor. Y entonces, si tú le ponías una regla extra al oráculo, podía castigar el movimiento que pensaba que era bueno, pero porque la regla decía, lo podía castigar y ponerle una mala posición, ¿sí? Entonces, o sea, una mala valoración y entonces no se hacía esa jugada. Aunque después encontró que esa jugada podía ser buena, ¿no? Entonces, bueno, es común. Miren, lo que pasa también con el ajedrez es que es un sistema que está lleno de generalizaciones y de casos donde las reglas no se cumplen, ¿no? De excepciones a la regla. Entonces, no es tan fácil hacer reglas generales, ¿no? Pero los patrones pretenden ser eso. Y de una vez hablemos un poquito de esa idea. Los patrones en ajedrez o los patrones en general es una heurística. Una heurística es básicamente que tú tienes una manera más o menos general de resolver un problema. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Tú, por ejemplo, si vas a cruzar una calle, te fijas a la izquierda y te fijas a la derecha para cruzar. Eso sería la heurística que normalmente usas. Pero si tú vas a cruzar una calle y solamente en esa calle tienes creo que Carla se fue. Se nos fue Carla. Bueno, lo voy a seguir diciendo. Si tú te vas a cruzar, si te vas a cruzar en la calle, pues te fijas a la izquierda y a la derecha, ¿no? Esa es un poco la idea. Y cruzas cuando no pasan coches. Pero si tú estás en una calle donde solamente hay un sentido, no tienes que fijarte a la izquierda y a la derecha, normalmente. Lo cual no es tampoco tan mala idea, porque no vaya a ser que salga un salvaje que vaya en sentido contrario y no lo veas y te atropelle, ¿no? Entonces, las heurísticas funcionan en general. Por ejemplo, si yo voy en una calle y mi regla es solamente volteo para ver si no pasan coches en la dirección en la que deben pasar para poder cruzar, a lo mejor no es mi mejor heurística porque puede ser lo que estaba diciendo, ¿no? Que llegue algún salvaje y vaya en sentido contrario y te atropelle, ¿no? Entonces, las heurísticas sirven en general, pero no sirven para todos los casos, ¿sí? Digamos que resuelven los problemas cuando no podemos tener una solución estricta, ¿no? Y específica, pero no siempre podemos resolverlo. O sea, vamos, no, en ajedrez podemos resolver algunas posiciones, pero otras tenemos que actuar con estas como reglas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los que cocinan, los que se dedican a hacer comida, ¿no? Bueno, pues lo que hacen es eh, revisan pues las recetas de cocina, que son algoritmos de cómo hacer ciertas comidas, ¿no? Pero de pronto ya le saben porque tienen cierta experiencia y entonces dicen, aquí le ponemos más sal o menos sal, o le ponemos más levadura o menos levadura, qué sé yo. Saben porque tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces saben si le ponen más levadura, el pastel queda más alto o menos alto. En fin, tienen ideas, ¿no? Pero si uno no sabe, pues sigue las reglas. Y si las reglas no funcionan, porque por ejemplo el horno dice que hay que estar a 400 grados y yo lo puse a 350 porque mi horno no da para más, a lo mejor no queda el resultado. Entonces a lo mejor tengo que cambiar los ingredientes o las medidas, ¿no? Y todo eso es como estas heurísticas que nos inventamos para poder sobrevivir ante todas las circunstancias que se nos enfrentan, ¿no? No hacemos un cálculo matemático de todo, ¿no? No funciona así. Entonces vivimos un poquito con una serie de patrones, ¿no? Que describen situaciones. Otro ejemplo que te puedo decir así muy trivial y muy burdo es el de cuando te levantas, pues dices buenos días, ¿no? ¿Y por qué dices buenos días? ¿Qué más da? Bueno, dices buenos días porque es una manera buena de empezar el día. Si no lo dices,
¿no? Pues a lo mejor estás de malas y en tu casa te ven esto que le pasa y no sé, ¿no? Entonces siempre, o sea, no hace ninguna diferencia en términos reales decir buenos días o decir gracias, pero eso no es el punto es que este tipo de protocolos hacen que la comunicación y que el intercambio de ideas y el trato entre las personas sea más amable, ¿no? Si yo voy a pedir algo, tengo que comprar algo o tengo que pagar algo, pues no tiro el dinero a la cara del que me va a cobrar, ¿no? Pues el otro se va a molestar, ¿no? Entonces hay un protocolo, hay un patrón establecido que dice cómo nos comportamos en ciertas circunstancias para que la vida siga tranquila, ¿no? Si ya se me pongo en un plan nefasto, pues me tratan igual de nefasto en general, ¿no? Entonces, ¿qué es otro patrón, no? Si a mí me tratan mal, ¿por qué yo te voy a tratar bien? ¿No? Es un poco la idea que también es mala idea, ¿no? Pero entonces, en estas heurísticas funcionan así. En el ajedrez también podemos describir heurísticas, es decir, digamos que soluciones generales para los problemas que se presentan. Pero puede pasar que algunos detalles no funcionen como, o sea, que haya posiciones donde esas reglas generales no funcionen estrictamente. Podría ocurrir. Entonces hay que siempre estar al pendiente si no estamos ante una excepción, ¿no? ¿Cómo sabemos si es una excepción? Pues realmente no sabemos. Tenemos que analizar, ¿no? Y por eso pensamos en las partidas, ¿no? No todo es aplicar reglas heurísticas y jugar, ¿no? No, hay que hacerlo más sensato, ¿no? Bueno, pues eso sería básicamente lo que tengo de información que hay sobre patrones. Quizás hay un par de cosillas más, pero esto es en principio lo que hay que tener presente, ¿no? Y bueno, pues nos vemos el miércoles y el plan es que probablemente el viernes ya no va a haber clase, este, pero ya les confirmamos el miércoles. Así que nos vemos el miércoles por acá y sacamos algunas conclusiones, vemos las dudas que tengan sobre la tarea de los patrones y nos vemos regresando, que es el día 10 de enero. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien?